Ok, buenos días. Entonces, comenzamos. El tema es el dominio de una función. ¿Ok? ¿Qué será el dominio de una función? Escribamos el título, por favor, y les voy a dar yo primeramente una explicación gráfica. Esto con el fin de que realmente podamos visualizar lo que estamos haciendo, ¿no? De repente, a veces es mejor ir primero, tener una idea clara en la mente antes de empezar con las operaciones y todo esto, ¿no? Entonces, me avisan, por favor, si ya tenemos nuestro título puesto. ¿Ya podemos comenzar? Ya, profe. Ya, profe. Ok. Entonces, dice acá, ¿cómo identificar gráficamente el dominio de una función? Para empezar, hay que recordar que una función, pues, es el resultado de dos cosas, ¿no? Esas dos cosas están compuestas normalmente, se les llama a esas dos cosas variables, ¿verdad? Podemos hablar de muchas cosas, la temperatura a lo largo del día, podemos hablar a lo mejor de la inversión o el rendimiento de cierto capital en función del tiempo que va pasando, podemos hablar también pues a lo mejor no sé, la cantidad de contagios a lo largo del tiempo que van pasando, y hablamos la clase pasada sobre, por ejemplo, si tu papá te da un premio, el premio que te dé tu papá dependerá de cierto comportamiento que tengas o cierto rendimiento, cierta actitud que tomes, etcétera, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo normalmente en una función hay dos cosas que se relacionan. De esas dos cosas, una siempre va a depender de la otra. Ya también lo habíamos visto, ¿ok? Esa variable, porque a esas dos cosas les vamos a llamar variables, ¿sale? Entonces, tenemos una variable dependiente y una variable independiente, ¿ok? Bueno, esa relación la podemos traducir al lenguaje matemático y por ende también la podemos graficar, ¿ok? Para poder hacer esto, entonces a la variable dependiente la vamos a relacionar en un plano cartesiano con los valores de y, ¿ok? Es decir, aquí que tenemos nuestro plano cartesiano, tenemos el eje vertical, que sería y, todos los valores de y serían o corresponderían a los valores de esa variable. ¿Ok? Pensemos, por ejemplo, una inversión a lo largo del tiempo. ¿Ok? Entonces, aquí tengo las dos variables. La primera es mi capital, mi dinero, y la segunda variable, que le llamaríamos variable independiente, es el tiempo, ¿no? O sea, a través de cada cierta cantidad de tiempo que pase, mi cantidad de dinero puede aumentar o puede disminuir. Esa cantidad de dinero dependerá o estará en función del tiempo que pase, ¿ok? Habrá meses en que sean buenos, habrá meses en que no sean buenos, entonces eso repercutirá en el valor de mi capital, ¿ok? Entonces, esa relación, decíamos, se traduce al lenguaje matemático. Normalmente lo escribimos en forma de ecuación, ya la habíamos visto, y esa ecuación también la podemos graficar, esa función la podemos graficar. Este es un ejemplo de la gráfica de una función, ¿ok? Entonces, ¿qué es el dominio de una función? Y por ende, ¿qué será el contradominio? Bueno, dice acá, por ejemplo, tenemos la gráfica de la siguiente función. ¿Cuál es su dominio? Entonces, el dominio, y aquí tenemos una definición, si gustan escribirla. El dominio es el rango de valores de X para los que está dibujada la función encima. ¿Qué significa? Eh, Ahí vemos, por ejemplo, en el eje de las X, obviamente tenemos todos los valores posibles de X, ¿no? Desde 0, que estaría aquí, más o menos, hasta, pues, infinito, ¿no? Infinito positivo. También puede ser que tengamos valores negativos. Entonces, desde 0 y aquí iríamos a valores negativos, ¿no? Hasta menos infinito. Entonces, donde la función existe, si te fijas acá, la función existe a cierto o sobre ciertos valores de X. ¿Ok? Aquí vemos que mi función existe sobre 1, existe sobre 2, existe sobre 3 y existe sobre 4. En valores más grandes que 4 ya no existe la función. Si tú te fijas, pues no, ya no está esta gráfica de color rojo. Entonces la función no existe ahí, por lo tanto ahí no hay dominio de la función. ¿Sale? Entonces, dicho de otra manera, a lo mejor para que lo podamos entender,
imaginemos aquí nuestro plano cartesiano, y en este plano cartesiano vamos a graficar una función como esta. Sobre de esta vamos a imaginar que hay una lámpara encima. Si pusiéramos una lámpara encima y esta lámpara la pudiéramos encender, entonces se generaría una sombra. Fíjate en los valores que están en gris, los valores sombreados. Ese sería el dominio de la función. ¿Ok? Los valores que están bajo la sombra de la función, por decirlo de alguna manera. ¿Sale? ¿Sí se capta el concepto de dominio de una función? Sí, profe. Ok. ¿Los demás qué me dices? Isabel, Sergio, Emanuel, ¿sí se capta? Perfecto. Entonces, esto es lo que nosotros estamos buscando. ¿En qué valores de X la función existe? ¿Sale? ¿En qué valores de X vamos a encontrar a nuestra función? Entonces, ahora sí, sabiendo de eso, vamos a la cuestión analítica. Ya vamos a ver entonces bajo qué casos o con qué métodos podemos encontrar ese dominio, es decir, esos valores de X donde la función existe. Bien, entonces, diríamos, una función se caracteriza porque cada valor de X tiene un valor correspondiente en Y. O acuérdate que también en vez de Y le podemos llamar f de X. ¿Por qué? Porque Y está o es la función o está en función de lo que valga X. ¿Sale? Entonces, partiendo de esto, ahí vemos un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a un valor dado de X que le vamos a llamar A, donde A puede ser cualquier numerito, pues si tú prolongas o a la altura de este valor, cuando te encuentras con la función, aquí, a esta altura, digamos, te vas a encontrar un valor correspondiente en Y, que sería el valor que está aquí, ¿sale? Entonces, así es como, partiendo de esto, así pasa con todas las funciones. Tienes un valor de X y debe de haber un valor correspondiente en Y, ¿sale? Entonces, pero a veces, para un valor determinado de X, no le va a corresponder un valor de Y, no le va a corresponder un valor de f de X. ¿Por qué? Porque a ese valor de X o que no le corresponde un valor de Y va a significar que la función ahí no existe. ¿Ok? Entonces decimos acá, ¿y qué pasa cuando no le corresponde ningún valor de Y a la X? Pues significa que ahí la función no existe, no existirá. ¿Ok? Entonces, volviendo aquí al ejemplo que teníamos, por ejemplo, nos podemos fijar en el 9. Fíjate aquí en el 9, si yo prolongo el 9, nunca me voy a encontrar con la función. Nunca, nunca, nunca me voy a encontrar con la función. ¿Qué significa? Que no voy a tener un valor correspondiente en Y. ¿Sale? A ver, denme un segundito. Bien, entonces decíamos, en este valor de X no le corresponde ningún valor de Y. Por lo tanto, al no toparme nunca con la función, no voy a tener un valor correspondiente en Y, lo que significa que la función no existe a esta altura de X, que en este caso sería el 9. Aquí no va a existir, ¿sale? Y si te das cuenta, el 9 no forma parte de ese dominio de la función. ¿Bien? Entonces, partiendo de esto, dice, vamos a ver cuándo puede ocurrir estos casos. Es decir, en qué casos no me voy a encontrar con un valor correspondiente de Y. ¿Sale? Bien. Caso número 1, cuando un número está dividido entre 0. ¿Ok? Cuando un número o cuando una función está dividida entre 0. Va a haber ahí un momento, si ese valor de X está dividiendo o dividido entre 0, entonces ahí no te vas a encontrar con un valor correspondiente en Y. ¿Ok? Lo apuntamos, por favor, me avisan si ya lo tenemos.
Ya, profe. Ya, profe. Correcto. Caso número 2. Bueno, ahí tenemos un ejemplo primero, ¿no? O sea, por ejemplo, el 2, cuando está dividiendo entre 0, va a significar que ahí no te va a dar un valor determinado en Y, no vas a encontrar un valor determinado en Y, ¿sale? Cuando te da que X sería igual a dividir, por ejemplo, menos 5 entre 0, tampoco va a existir la función ahí, ¿sale? Entonces, cualquier número que divida a 0 no te va a dar un resultado definido. Por lo tanto, no vas a poder hallar un valor correspondiente en Y. ¿Ok? Ese sería el caso número 1. Caso número 2, podríamos hablar de cuando el contenido de una raíz de índice par es un número negativo. Una raíz de índice par. ¿Cuáles serán esas raíces de índice par? Bueno, pues esas raíces de índice par, estamos hablando de raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, raíz octava, raíz décima, etcétera, etcétera, etcétera. También hay raíces de origen, de índice impar, digamos, ¿no? Por ejemplo, raíz cúbica, raíz quinta, raíz séptima, raíz novena. En esos casos no hay ningún problema. Solamente en los casos de las raíces par, que normalmente la más común es la raíz cuadrada. En el caso de una raíz cuadrada, cuando dice acá, dentro, el radicando, el número que está dentro de esa raíz es un número negativo, ¿sale? ¿Por qué? Porque tú sabes que no existe un número que multiplicado por sí mismo te dé un número, dentro de los números reales, claro, un número que sea negativo. O sea, dentro de los números reales no existe un número que multiplicado por sí mismo te dé un número negativo. Por ejemplo, ahí tenemos el menos 4. Podrías decir, es que el menos 2, pero acuérdate que menos por menos se vuelve más. Entonces, menos 2 por menos 2 en realidad es 4. Y ni se diga ya con el 2 positivo, ¿no? Más por más, 2 por 2, 4. Entonces, dentro de los números reales no va a existir una raíz cuadrada o raíz par de un número negativo, ¿sale? Ahí tenemos otro caso de una raíz par, ¿no? La raíz sexta de menos 10. Siendo menos 10 un número negativo, no va a tener un valor, no te va a dar un resultado, por lo tanto no vas a hallar un valor correspondiente en Y. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí, chicos? Eso es con todos los números negativos, ¿verdad, profesor? Sí, por supuesto, cualquier número negativo, pero ojo, raíces impares. Perdón, raíces pares. Las raíces impares no te va a dar ese problema. Por ejemplo, menos 27, si tú multiplicas menos 3 por menos 3 por menos 3, te va a dar menos por menos más, por menos menos, 3 por 3, 9 por 3, 27. Entonces sí, existe raíz cúbica, que es un índice impar, de menos 27, que sería menos 3. Pero en el caso de las raíces pares, como decíamos, raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, no se va a dar esta situación con números negativos. ¿Ok? Entonces, ese sería el segundo caso. Bien, vamos a un tercer caso que sería, siguiendo aquí las huellas, ¿verdad? Dice, cuando el contenido de un logaritmo es 0 o un número negativo. Cuando el contenido de un logaritmo es 0 o un número negativo. Ejemplos, ¿sale? Recordemos que hay los logaritmos, en realidad lo que te está diciendo es a que cuando buscas un logaritmo, digamos que quieres hallar a qué potencia tendrías que elevar una base para que te dé cierto total, ¿no? Entonces, en estos casos, el logaritmo, o esta parte del logaritmo, el contenido del logaritmo, lo que está dentro del paréntesis, no puede ser 0, ni puede ser un número negativo, ¿sale? En el caso de los logaritmos. El resultado, todo lo que hay acá, aquí nada más tenemos un número, pero si tuviéramos, por ejemplo, menos 5 más x, ahí tendríamos que hacer las cuentas de tal manera que al hacer esa operación de menos 5 más x no te dé un número negativo o no te dé 0. ¿Me explico? Entonces, de todas maneras, esto lo vamos a ir viendo poco a poco más adelante.
Artlist.io. Music licensing reimagined.